Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo les vengo a platicar sobre los contaminantes primarios. Primero que nada, mi nombre es Salvador Contreras y estoy conformado por el equipo número 3, el cual está formado por Montserrat Arriaga Farías y María Fernanda Palacios Ayala. En este caso les vengo a platicar sobre los contaminantes primarios y por lo consecuente les hablarán sobre los contaminantes secundarios. Los contaminantes primarios son aquellos que pueden afectar directamente a la atmósfera, como los humos, los incendios forestales causados por el medio ambiente o el humo de carro, de fábricas o consigo mismo de cigarro. Hola, buenos días. Mi nombre es Fernanda y yo vengo a explicar sobre los contaminantes secundarios. Los contaminantes secundarios son aquellos originados por la interacción química entre los contaminantes primarios y los componentes que reaccionan en la atmósfera. Ejemplos de contaminantes secundarios son el ozono, que se forma cuando los hidrocarburos y los óxidos de nitrógeno se combinan en presencia de luz solar. El dióxido de nitrógeno, que se forma cuando se combina óxido de nitrógeno con óxido en el aire. Y la lluvia ácida, que se forma cuando... La contaminación del aire se produce como consecuencia de la emisión de sustancias tóxicas y sabemos que esta contaminación cada día aumenta en las grandes ciudades. Existen varias sustancias que son los principales contaminantes del aire. Por ejemplo, las sustancias que contienen carbono unidos a oxígenos y que forman óxido de carbono, monóxido de carbono y dióxido de carbono. También se encuentran las sustancias que contienen azufre y que al unirse al oxígeno forman óxidos de azufre, dióxido de azufre y trióxido de azufre, así como las sustancias que contienen nitrógeno y que al combinarse con el oxígeno forman óxido de nitrógeno, óxido nítrico, dióxido de nitrógeno y óxido nitroso. También se encuentran en la contaminación del aire los compuestos orgánicos volátiles, como el metano, benceno, formaldehído, clorofluorocarburos y halones que contienen bromo. Así también como materia, por ejemplo, el polvo, hollín, polen asbesto y plomo, que se encuentra suspendida en el aire en forma de partícula. El calor producido por cualquier tipo de energía también es un contaminante, así como el ruido originado por los diferentes vehículos de motor, trenes, aviones, sirenas. ¿Sabes qué es el efecto invernadero? Es el fenómeno natural que permite a nuestro planeta mantener las condiciones necesarias para albergar vida. La atmósfera captura algunos de los rayos del sol que llegan a la corteza terrestre, manteniéndolos dentro para conseguir una temperatura media de 15 grados. Si la atmósfera no atrapara ninguno de estos rayos que rebotan en la superficie, la temperatura media de la Tierra sería de menos 18 grados. La atmósfera está compuesta por diversos gases naturales, siendo el nitrógeno, el oxígeno y el argón los que constituyen el 99,93% del total. Sin embargo, son otros gases como el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitrógeno y el ozono los que tienen una mayor incidencia en el efecto invernadero. Además, en la atmósfera también están presentes gases artificiales llamados clorofluorocarbonos. En la proporción adecuada, estos gases cumplen su cometido, pero al aumentar su concentración por obra del hombre, la atmósfera retiene más calor del necesario, provocando el aumento de las temperaturas, el deshielo de los polos, la desertificación, incendios, tormentas e inundaciones. ¿Por qué aumentan los gases de efecto invernadero? Hay tres razones principales: la quema de combustibles fósiles como el petróleo, carbón y gas natural, la deforestación de bosques y destrucción de ecosistemas marinos que absorben el dióxido de carbono, y el aumento de una población que cada vez consume más recursos naturales. Ahora que ya sabes cuál es la causa del problema, puedes ayudar a
Tal vez pienses que nada de esto tiene algo que ver contigo. Tal vez veas esto y pienses, es la naturaleza. Tal vez cuando escuchas el término calentamiento global, piensas en películas de ciencia ficción, en grupos ambientalistas radicales, o peor aún, que faltan muchos años para que se convierta en realidad. Tal vez sigas estando equivocado. Este es nuestro planeta. La capa que lo rodea es la atmósfera. Su función es atrapar algunos de los rayos del Sol y mantenerlos dentro del planeta para conservar una temperatura de 15 grados centígrados. De lo contrario, los rayos del Sol se escaparían y nuestro planeta bajaría a una temperatura de menos 18 grados centígrados. Esto se conoce como efecto invernadero y es efectuado por gases como el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano y otros. En una proporción adecuada, los gases efecto invernadero cumplen su cometido, pero si aumentan su concentración, los rayos del Sol no pueden escapar y la temperatura del planeta se eleva con repercusiones desastrosas. Esta es la concentración de dióxido de carbono y temperatura promedio global de los últimos 30 años. Y este es el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera actualmente. ¿Notas alguna relación? ¿Por qué aumentan los gases de efecto invernadero? Hay 3 factores fundamentales: la quema de combustibles fósiles, la destrucción de bosques que absorben el dióxido de carbono y el aumento de la población. Todo es un círculo vicioso. La población del mundo aumenta vertiginosamente, lo cual supone una mayor demanda de comida, agua y recursos naturales. Los árboles absorben un gran porcentaje de las emanaciones de dióxido de carbono, pero actualmente estamos destruyendo nuestros bosques y selvas, los pulmones de nuestro planeta, por satisfacer las demandas que nos llevan al tercer punto del círculo vicioso. Tecnologías obsoletas. El ser humano todavía utiliza plantas a base de carbón para generar energía. Esto se traduce en 2.500 millones de toneladas de dióxido de carbono al año que se expulsan al ambiente. El uso excesivo del automóvil genera 1.500 millones de toneladas de dióxido de carbono que se van directo a la atmósfera. ¿Qué consecuencias trae consigo el calentamiento global? Veamos. Al quedar atrapados mayor número de rayos del Sol, la temperatura del planeta aumenta. Esto ocasiona sequías, escasez de agua e incendios. Paradójicamente, el calentamiento global también produce lluvias e inundaciones más severas. ¿Por qué? Los rayos del Sol aumentan la temperatura de los océanos. Esto provoca mayor evaporación y precipitaciones más severas. Pero además, cuando un huracán entra en contacto con aguas más cálidas, sucede lo peor. El aumento en la temperatura ocasiona también que los polos se descongelen y como consecuencia, más agua dulce entra al mar. Esto eleva el nivel de los océanos, provocando inundaciones severas. El problema es serio. Si el nivel del mar subiera 6 metros, arrasaría con lugares como Florida, San Francisco, Holanda, Beijing, Shanghái, Calcuta, Bangladesh y en México a Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche. Puedes seguir engañándote. Puedes seguir pensando, aún hay tiempo para cambiar. Pero eso no es cierto. Tenemos que empezar a actuar ahora. Aquí hay algunos sencillos puntos que puedes adoptar para ayudar al planeta. Compra focos ahorradores de energía. Apaga los aparatos eléctricos en vez de dejarlos en espera. Reduce el consumo de calentadores y aire acondicionado. Si puedes, compra un automóvil híbrido con motor eléctrico o que dé un porcentaje de 17 kilómetros por litro. Mantén las llantas de tu automóvil bien infladas. Comparte el automóvil. Camina o usa bicicleta. Usa menos agua caliente al bañarte. Lava la ropa con agua fría o tibia. Recicla. Separa la basura. Planta un árbol. Nos estamos acabando el planeta, este mundo maravilloso que tanto nos ha dado. Todavía estamos a tiempo, pero tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y empezar a actuar ahora.
Atmósfera. Permite que todos los seres vivos podamos respirar. Nos protege de las radiaciones procedentes del Sol y del espacio, e impide que se produzcan grandes diferencias de temperatura entre la noche y el día. La atmósfera no es una capa uniforme, sino que con la altura va cambiando su composición. Por aquello se ha dividido en 5 partes llamadas: troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera y exósfera. Y vamos a conocer cada una de ellas. La troposfera es la más próxima a la superficie de la Tierra y en ella se da lo que llamamos el clima. Estratosfera. Aquí se encuentra la capa de ozono que filtra los rayos ultravioletas procedentes del Sol, y sin ella los rayos acabarían con la vida en el planeta. La mesósfera es la capa más fría de la atmósfera y puede llegar hasta los 90 grados bajo cero. La termósfera, también llamada ionosfera, aquí se sitúan las bases espaciales y se producen las auroras boreales. La exósfera es la última capa y a partir de ella ya no existe ningún gas, solo está el espacio. Tipos de contaminantes atmosféricos. Los contaminantes atmosféricos pueden considerarse 2 categorías. Los contaminantes primarios son producidos por diversas fuentes, entre ellos figura el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el dióxido de azufre y los óxidos nitrosos. Contaminantes secundarios. Se producen por la contaminación con sustancias ya preexistentes en el ambiente, por ejemplo, el anhídrico sulfúrico, el ozono troposférico y el monóxido de dinitrógeno. Principales contaminantes. Los contaminantes de origen natural se producen por las emisiones de geósfera, biosfera y la hidrosfera. Entre ellas podemos mencionar las siguientes: erupciones volcánicas, incendios forestales que aportan grandes cantidades de dióxido de carbono, actividades biológicas como la respiración que produce grandes cantidades de CO2, la floración que da lugar a grandes cantidades de polen que producen alergias respiratorias, descargas eléctricas responsables de la formación del óxido de nitrógeno, el mar que emite partículas salinas al aire y los vientos que desplazan partículas. Los contaminantes de origen artificial o antrópico se producen principalmente por el uso de combustibles fósiles, gas, petróleo, carbón, y encontramos los siguientes: las labores domésticas en las que se utiliza el gas y el carbón, la industria que contribuye con emisiones contaminantes de diferentes tipos, el transporte cuyas emisiones son producidas mayormente por carros y aviones, la agricultura y ganadería que en prácticas excesivas producen gases de efecto invernadero como el metano. ¿Cómo luchar contra la contaminación atmosférica en América Latina? La actividad humana libera muchos gases malos para la atmósfera. El humo de las fábricas, el humo de los autos y muchas actividades que realizamos diariamente están provocando cambios en los componentes de la atmósfera. Todo esto produce alteraciones en el clima, inundaciones y la lluvia ácida que acaba con los bosques. Para evitar aquello debemos empezar a reciclar, a fomentar el uso del transporte público o preferiblemente caminar o trasladarnos en bicicleta. También evitar el uso de sprays que dañan la capa de ozono y ahorrar agua. Y lo más importante es aprender a respetar nuestro planeta, porque una atmósfera contaminada pone en peligro la salud del planeta. Bienvenidos al Draw My Life del cambio climático. Nuestro planeta se va cocinando a fuego lento, la temperatura sube cada año, la sequía se hace más evidente y el Ártico se derrite igual que los helados que nos comemos en verano. El cambio climático es una realidad, pero ¿conoces sus causas y cómo evitarlo? El clima determina la forma de vida. El frío y el calor, junto con otros factores, hacen que los seres vivos que habiten en el entorno se adapten a las condiciones climáticas. Nos abrigamos más en el norte y menos en el sur. La Tierra es un planeta habitable, entre otras cosas por su temperatura. La radiación que emite el Sol hace que nuestro planeta se caliente y que los gases que crean el efecto invernadero regulen esa temperatura, expulsan la radiación que sobra y mantienen la cantidad necesaria para no morir congelados dentro. Sí, no estamos locos, el efecto invernadero es necesario para habitar la Tierra. Los gases que lo componen vienen de fuentes naturales, como los volcanes. El problema está en que la actividad humana ha incrementado excesivamente la cantidad de estos gases, dando lugar al cambio climático. A partir de la segunda revolución industrial en el siglo XIX, la cosa se nos fue de las manos. La industria de los combustibles fósiles creció desmesuradamente y con ella los transportes y las compañías eléctricas. Todo ello es lo que crea más contaminación en la atmósfera. Hagamos un ejercicio. Imagina cuántos coches hay en tu barrio, luego en tu ciudad, país y por último piensa que existen 193 países más que también tienen coches. Hay cerca de 1,2 billones de coches en el mundo y la cifra crece cada año. El combustible quemado en las carreteras al año es de 1.730 toneladas de dióxido de carbono. Para que lo entendamos, es como si quemásemos un tren lleno de carbón que da 12 vueltas a la Tierra por el Ecuador. Esto es solo la contaminación de un año. Hay que añadir lo producido por las centrales
centrales eléctricas, los fertilizantes, industrias de todo tipo y el combustible de los transportes como barcos o aviones. Pero dejemos a un lado los transportes. Los cambios climáticos han sucedido varias veces en nuestro planeta, pero siempre por causas naturales y nunca antes se había acelerado tanto el proceso como con la actividad humana. Si seguimos así, habrá efectos irreversibles en la selva amazónica, los glaciares, los arrecifes de corales o los manglares, ecosistemas que hacen especial nuestro planeta y que albergan una cantidad de especies animales y vegetales fundamentales para su desarrollo. ¿Y qué ocurrirá con nosotros? Posiblemente moriremos. De calor, por sequía, ya que hay muchas zonas que se convertirán en desierto, por respirar aire contaminado o por enfermedades contagiadas por mosquitos tropicales. Aunque esto es un problema que está ocurriendo ahora, ya que como la temperatura mundial sube, los mosquitos amplían su zona de hábitat. El Ártico, los glaciares y la nieve de altas cumbres se derretirán, el nivel del mar subirá y ciudades costeras quedarán inundadas. Desde 1901 hasta el 2010, el nivel del mar subió una media mundial de 19 centímetros. Nos encantaría decir que esto tiene una fácil solución, pero no es así. Las medidas y acuerdos que los gobiernos aprueban tardan en implementarse y los ciudadanos tampoco hacen mucho por cuidar su planeta. Reducir el consumo de plásticos que acaban en el mar, utilizar más energías renovables en casa, apostar por un uso más moderado del coche o reciclar son algunos de los pasos que todos podríamos dar juntos para mejorar nuestra calidad de vida en el futuro. ¿Y tú? ¿Cómo crees que será la Tierra si continuamos contaminando como ahora?